Son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia se adentra en, yo diría, 2 temas complicadísimos, la literatura y además la historia. O sea, una novela histórica de mucho valor, yo diría que es, dentro de su obra, es la mejor novela que él ha hecho. Y me refiero al invitado. El invitado, por supuesto, es el autor de En olor de lluvia, como se llama la novela, que por cierto es casi un verso haiku para los conocedores de la poesía. Me refiero a José Antonio Albertino. Bienvenido, Albertini, muchas gracias, a este programa. Alberto. Qué bueno tenerte. Bueno, Albertini, amigos de Cuba y su historia, fue director de Cuba y su historia por mucho tiempo y ustedes lo conocen también como me conocen a mí. Pero hoy vamos a tratar el tema de su última novela, En olor de lluvia. Como dije al principio, es casi un verso haiku. Y es una novela que yo la considero maravillosa, no solamente por la temática histórica, sino además por la forma que él juega con los tiempos y los espacios. O sea, en la novelística, cuando hay tiempos distintos y espacios distintos, la novelística es complicada, sin embargo, él lo logra y lo logra como lo que es un gran escritor. Háblame un poco de la motivación para escribir esta novela, José Antonio. Muchas gracias, te repito, Alberto, pero antes de entrar en el tema, quiero decir que me siento muy complacido de estar aquí y haberme reencontrado con viejos afectos de este canal, afectos muy profesionales con los que compartí mucho tiempo. Me refiero a Alfonso Chicoy, que es el productor general de esta programación, me refiero a Ricky, nuestro querido Ricky, a John, también mi querido John, o sea que Al Chicoy, Ricky y John siempre están presentes en mí y en mi familia. Mi esposa me habla mucho de ellos. Sí. Pero muchos años estuviste aquí. Estuve como 25 años. Sí, vaya. O sea, fue bastante. No, para mí no fue fácil la antorcha que tú me dejaste, porque yo sabía que este programa llegaba a mucha gente, que este programa es más importante por meterse en la historiografía cubana. Pero bueno, aquí estamos y te agradezco mucho que me hayas llamado. Bueno, me llamaste antes, cada vez que te ibas de vacaciones, pero bueno, volvamos a la novela, En olor de lluvia. Me gusta mucho que el título sea un verso haiku. Mira, esto me lo dijiste tú y no estaba consciente de eso, no soy muy ducho en poesía. Mi querido Alberto, concibo la novela como un canto o un tributo a la libertad y al amor, cosa de que estamos tan necesitados. Creo que desde siempre, todas las épocas han carecido de libertad y amor. Me baso en un hecho histórico que sucedió en mi ciudad, Santa Clara, y fue el secuestro y desaparición de la imagen de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que estaba situada frente a lo que en el año 1957 era la entrada a Santa Clara. Mirando hacia occidente pusieron la imagen de la Virgen con una fuente enclavada en el medio de una fuente muy bonita. Eso sucedió en el año 1957 y yo, teniendo 13 años de edad, fui llevado por mi madre junto a mi hermana y mi hermano, también menores de edad, a la inauguración de esa Virgen. Estaba frente al antiguo aeropuerto de Santa Clara, un aeropuerto para vuelos nacionales, locales. Lo más que aterrizaba ahí, lo más pesado, era un DC-3. Entonces, eso pues se inauguró ahí y el pueblo le empezó a rendir tributo. Cuando llega la revolución y Ernesto Guevara es nombrado ministro de Industria, en los terrenos del aeropuerto, que ya estaban construyendo uno más grande, que es el actual,
comienza a construir la industria nacional productora de utensilios domésticos, popularmente conocida por Input. Molesto, que tenía que ver esa imagen todos los días, en el año 1962 ordena clandestinamente, subrepticiamente, una noche remover esa imagen y desaparecerla. La desaparecen. Fueron los años de la represión brutal contra la iglesia, contra el clandestinaje. Recuérdate que por aquellos años las villas posiblemente fue el lugar donde más represión, muertos, desaparecidos hubo. Estaba las guerrillas del Escambray, había sucedido Bahía de Cochino, que la Ciénega de Zapata por entonces era parte de las villas, no se había hecho la división provincial. Amigos de Cuba y su historia, qué interesante que Albertini haya puesto el hecho, uno de los hechos más importantes de esta novela, que es una virgen que además el Che Guevara tiene la desfachatez, hay que decirlo con la palabra más correcta, de una virgen que no era de él, una virgen que era de los católicos habían pagado, y este señor, me refiero al Che Guevara, para no utilizar adjetivos que sean demasiado pesados, ¿no? Pues cogió y quitó a la virgen. Esa virgen, primero, no le pertenecía a él, era una virgen que habían pagado los católicos, las damas católicas de Santa Clara, además una virgen hecha por un escultor famoso, que es Arrigini, que además copiando a la imagen de Murillo de la Virgen, la Inmaculada Concepción, que por cierto, en ese año creo que se cumplía fecha de que un papa había dictaminado que la Virgen era inmaculada. O sea, la Virgen, que era la Madre de Dios, pues tenía que ser inmaculada. Y esto es muy interesante como anécdota, ¿no? El Papa Pío IX, creo que fue, que por cierto es un papa muy interesante de la Iglesia, porque es el primer dignatario de la Iglesia Católica que escribe un edicto sobre el feto. Él decía que la concepción de un ser humano, aunque fuese desde el primer día, había que protegerla. O sea, y ahora tenemos ese tema muy en actualidad, pero bueno, volvamos a la novela, que es un fenómeno que la historia, obviamente, después la Virgen volvió, pero bueno, quería hacer esta declaración porque me parece una falta de respeto, como tú lo estabas diciendo, que el señor Che Guevara haya quitado una Virgen que habían pagado los católicos, que era de los católicos, pero bueno, sigue tú. Y más allá de los católicos, era un símbolo de la ciudad. Claro. Como lo mismo hubiese sucedido para la ciudad si en vez de la Virgen hubiesen removido la estatua de Marta Abreu, claro, que para los santaclareños es lo máximo en patriotismo y benefactora. Bueno, pues la desaparece por años. Pero ¿cómo la desaparece? Me gustaría que le explicaras algo. La secuestran de noche y la llevan a lo que entonces eran las afueras de Santa Clara, a unos pantanos, y la lanzan ahí. Desaparece. En el 1987, un tractorista con un bulldozer limpiando aquel pantano que iban a construir algo, topa. La cuchilla topa con algo y él sabe que no es una piedra, que se da cuenta, y cuando ve, era una imagen. La voz se corrió, el pueblo se botó para allá, se congregó espontáneamente y vienen las autoridades y se llevan la imagen. Pero la presión eclesiástica y popular fue tan grande, y eso coincidía con el periodo especial ya, que tuvieron que devolverla a la iglesia. Sí, pero la iglesia la pide, ¿no? Claro, claro, la pide la iglesia y la pide el pueblo. Porque históricamente nombran obispo de Santa Clara a Monseñor Prego, y Prego le pide al gobierno para tomar posesión. Prego y toda la feligresía. No, y toda la ciudadanía.
la ciudadanía y toda la iglesia de Cuba. Claro. Desde el cardenal hasta todo el mundo pidió. Y la devuelve. Ya no se podía poner donde estaba. Además, las autoridades no querían ponerla ya donde estaba. Entonces, la iglesia decide... la imagen tenía abolladuras, roturas, le faltaba un pedazo de la nariz, tenía moho. La limpiaron como pudieron, pero deciden no restaurarla, para que quede como testimonio de la época que había pasado y de lo que pasaba en Cuba cuando tú te apartabas de los cánones del castrismo. Claro. Entonces la colocan, que está ahí, en la Catedral de Santa Clara. Ella está hoy ahí y, por ejemplo, los recién casados pasan a rendirle tributo y demás hoy en día. Entonces, se me ocurre, porque yo la concibo también, no solo religiosamente, sino como un patrimonio histórico, Claro. cultural, Que lo es. religioso Claro. de la ciudad. Y elaboro en torno a esta imagen, esta historia, que no es más que la ciudadanía, Santa Clara, que por cierto quiero aclarar que no hablo de Cuba en la novela, hablo de Santa Clara, sus calles, las lomas que la rodean, y la concibo como una ciudad-estado, como lo fue Atenas, como lo fue Venecia, etcétera, etcétera. Pero es Cuba, y ahí concibo toda esta trama que la ciudadanía, cansada de tantos futuros que fueron distópicos y atemorizado con los futuros, deciden, al descubrir esta imagen, volver al pasado para rescatar valores perdidos. Entonces comienzan un movimiento que Zygmunt Bauman, ese sociólogo, filósofo ya desaparecido, de origen polaco, nacionalizado estadounidense, inglés, nacionalizado inglés, calificó como retrotropia. No está reconocido por el diccionario de la lengua española, pero existe el término. Y es volver al pasado. Volver atrás. Para recuperar ciertos valores. Pero bueno, qué bueno que tú lo digas. Voy a interrumpirte porque una de las cosas, amigos de Cuba y su historia, y Albertini está explicando como debe ser y con todos los detalles, una de las cosas maravillosas de esta novela, y lo digo con mucha propiedad, porque además me la leí con mucha atención y con mucho detenimiento, es con la forma que él logra el ir hacia tiempos y espacios distintos en Olor de Lluvia. Y lo logra como si fuese un consagrado. Yo creo que ya Albertini es un consagrado, me parece que esta es su mejor obra, que ahí la están viendo en Olor de Lluvia, pero quería decir eso, Albertini, porque tú lo mencionas como una cosa, por cierto, estamos en la mitad del programa y para los que sintonizaron tarde, estamos conversando con el escritor José Antonio Albertini sobre su novela En Olor de Lluvia, que además es un título de un verso haiku, como dije al principio, pero además es una novela maravillosa, por lo que estaba explicando él, y por supuesto le voy a regresar la palabra, porque él juega con tiempos y espacios, y eso es dificilísimo en una novela, y él lo logra a plenitud. Ahí te dejo que sigas con tu explicación, porque estamos explicándola, compartiendo con los amigos de Cuba y su historia esta novela. En todo esto, Alberto, la novela siempre trato de situarla, a pesar de que el tiempo pasa y los años pasan o se retrocede en el tiempo para llegar al pasado, porque en el pasado no existe la muerte, no existe el contratiempo y no hay los futuros distópicos. Entonces es hacia el pasado. Empiezan a aparecer signos del pasado, como por ejemplo se oye la voz de la 1 de la mañana, sereno, se oyen todas esas cuestiones.
pero también hay una historia de amor. Eso te iba a decir, la historia amorosa es muy linda además, pero ahí te dejo. Hay una historia de amor, porque creo que te lo dije al principio. Esta es una novela que yo considero que es un grito a la libertad y al amor. Porque libertad y amor, libertad individual, vamos a partir de ahí, porque estos libertadores que nos hemos gastado últimamente, sobre todo en la América Latina y en Cuba, hizo metástasis, que la estamos padeciendo hasta el día de hoy. Te hablan de la libertad, de liberación, pero no de libertad. La libertad empieza por el individuo, no las puedes masificar. Y eso yo trato a través de personajes sencillos, no complicados, ciudadanos comunes, corrientes, pues llegar a eso, que para ser libre tienes que sentirlo tú y dejar de culpar a alguien de los fracasos que tú puedas enfrentar. Cuando te haces responsable de tus errores, de tus logros, sin culpar a nadie, ya eres libre. Claro. No, y qué bonito lo que dijiste, ¿no? Estos regímenes totalitarios te hablan de una falsa liberación, pero entierran la libertad. Esto describiste con mucha habilidad, pero yo quería hacer... Liberación no es libertad. Claro, lo describes con un realismo que es parte de esta novela, a pesar de que la novela tiene momentos que parecen de sueños oníricos, que parece realismo mágico, o sea, en la novela hay de todo. Pero yo quería hacerte una pregunta porque a mí me llamó la atención, además de que me gustó que la novela fuese titulada con un verso haiku, En olor de lluvia. ¿Por qué el título? En olor de lluvia porque Santa Clara es una ciudad rodeada de campos, de mucho cultivo, algún ganado y caña. Yo pasé parte de mi infancia en el campo. Mi abuelo tenía vaquería, cultivó la tierra y yo sé lo que es el olor a la tierra mojada, como le llamamos nosotros. El olor a la tierra mojada en mí, yo parto, y esto te lo digo, y es un paréntesis, lo que Unamuno decía, tienes que partir de lo local para llegar a lo universal. Entonces parto, que está constante en esta novela, en ese olor de lluvia, en ese olor de tierra mojada que presagia el aguacero, porque dentro de mi concepto ahí está contenido todo, ahí están mis recuerdos, el amor, la libertad, porque no hay nada más libre que un campo abierto. Y por eso le pongo En olor de lluvia, que por cierto, yo le iba a poner en olor a petricor. ¿Por qué? Porque petricor es el término que no está reconocido por la academia aún, científico, que en los años 60 acuñaron dos geólogos, hombre, mujer, australiano, porque fueron los que descubrieron exactamente, o los que dieron a conocer por qué se produce ese olor a tierra mojada. Y es unos aceites que despiden las piedras cuando se mojan. Y entonces le pusieron petricor usando dos palabras griegas. Una es icor, que icor es la savia que corre por las venas de los dioses paganos. Y los antiguos, cuando decían que hay ese olor a lluvia, decían que era que los dioses estaban sangrando con el licor, que era un néctar. Decidiste ponerle En olor de lluvia, ¿no? Pero, bueno, y eso tengo que ser justo. Mi amigo José Abreu Felipe, que fue uno de los lectores de la novela, con esa sinceridad que tiene hacia sus amistades, me dijo, abominable petricor, ponle lo que tú quieras, menos petricor. Y entonces fue el que influyó en mí con esa tan determinante
calificación abominable. José es muy directo. No, pero el título es muy romántico. Y entonces le puse En olor de lluvia. El título y además historia. Porque Petricor no lo conoce mucha gente. Pero es tu sentimiento, es el sentimiento de Albertini de la importancia del olor de lluvia. Vaya, y eso aquí no te lo quita nadie. Además, ¿quién no ha olido la lluvia? Está enmarcado dentro de la historia, de mi concepto de la historia. Porque te repito, tienes que partir de lo local para llegar a la universalización. Toda novela, sea quien sea el escritor, sea el tema que sea, claro, tiene vetas universales, porque el sentimiento es universal, no importa el idioma en que te exprese, pero los sentimientos, como las pasiones, como los sufrimientos, todo lo que sentimiento. Pero Albertini, sabiendo tú, porque tú no eres un escritor ya nuevo, has escrito, por cierto, vamos a hablar de tu obra, a ver si nos da tiempo, ¿no? El hecho de que tú hayas decidido meterte en una novela con tiempos distintos, bueno, habla muy bien de ti, pero ¿te creó dificultades eso o no? Me demoré como 3 años y pico para concluirla, porque también fue la etapa en que yo tuve que tomar la presidencia del PEN Club de escritores cubanos en el exilio durante 3 años. Y fueron 3 años que prácticamente yo no escribí nada, pero también me dio tiempo a hacer lecturas fundamentales que me llevaron a aclarar conceptos de esta novela, porque quiero aclarar que no es un tratado, no es una tesis filosófica, ni sociológica, ni religiosa. Es, dentro de mi punto de vista, un canto desesperado a la libertad y al amor en toda su forma. Que la novela se planifica con una pareja, hay una pareja joven que realmente expresa lo que tú estás diciendo. Expresa, y ella muere a consecuencia de una endemia que desata en Santa Clara los que detectan el poder transitoriamente, que se imponen por la fuerza y prometen alcanzar el futuro de un solo salto, desconociendo presente y pasado. Y tú no puedes desconocer ni el presente ni el pasado. Y eso tú lo sabes, que es una tesis muy, muy vieja, que no lo hemos dicho, ni tú ni yo. Quien desconoce el pasado está condenado a cometer los mismos o peores errores. El pasado es maestro, es enseñanza. El pasado dicta el presente y abre las puertas hacia el futuro. Además, en el pasado está lo que nutre a los pueblos, a las personas, que son las tradiciones, tanto tribales como familiares. Ahora, yo quería aprovechar en los últimos minutos, porque has explicado la novela como es, o sea, con los detalles vívidos de lo que fue tu plan literario, ¿no? La novela yo la considero una novela grande, a pesar de que es una novela corta. Sin embargo, tú tienes una obra muy interesante, Cuando la sangre mancha, El entierro del enterrador. Dentro de tus obras, ¿qué te ha representado esta? La continuidad, pero con una mayor expresión de toda mi obra, porque un escritor lo marca la circunstancia en que se desarrolla y en que se forma. A mí el castrismo, la represión, la forma en que los que detectan el poder en Cuba nos negaron hasta el derecho de nuestra nacionalidad, me impactó. A mí el castrismo me toma en la adolescencia y eso me va formando. Yo digo que si yo no hubiese pasado el castrismo, sí, hubiese sido escritor porque fue mi vocación mayor, pero posiblemente no de la forma en que yo escribo ahora. No. Yo estoy marcado, estoy conformado
por esa experiencia tan amarga que vivimos, estamos amargos, que estamos padeciendo, que llevó falta de libertad, enfrentándose a el régimen, presidio y exilio involuntario. Yo quería aprovechar una pregunta rápida porque ya tenemos que concluir, ¿no? Vamos a pensar, yo por lo menos pienso que esta es tu mejor obra. Si tú tuvieras que escoger otra de tus obras como entre las mejores, ¿cuál sería? ¿Pregunta difícil o no? Todas tienen algo. Sí. Todas tienen algo. Pero la que antecedió esta obra ya tiene visos de lo que concreto en esta obra, que es Un día de viento, Sí. que es la antecesora. Pero todas, Alberto, no te puedo decir todas. Muchos concuerdan que esta es mi mejor obra. Yo considero, porque el escritor no es quien para juzgarse. Claro, bueno, yo te lo comento porque yo he leído toda tu obra. Además, me recuerda, esta obra tuya, tú acabas de hablar del pasado, la importancia del pasado. Cuando tú te lees la obra de Herta Müller, la famosa rumana, que es Premio Nobel de Literatura hace como 10 años, que es una obra que yo me la he leído completa, como me he leído la tuya. Esta novela, en cierto sentido, a mí me acerca a esta escritora rumana. Porque esta escritora rumana padeció lo mismo que hemos padecido nosotros. Ahí voy. Y se conformó bajo la represión. Ella dice, hay una frase de ella, que ella dice, me catalogaron como la que ensuciaba el nido. Claro. Es una frase de ella, sí, que es más amplia y es muy alemana esa frase, creo. Y por cierto, esta novela me hace recordar, y lo tengo aquí, lo que Harper Lee, la escritora de Matar a un ruiseñor, novela que luego se llevó al cine, dijo: la novela es un recordatorio conmovedor de la importancia de la libertad de pensamiento y de expresión. Bueno, amigos de Cuba y su historia, lamentablemente nos gustaría hablar una hora más con Albertini sobre En olor de lluvia. Aquí tienen la novela, no dejen de leérsela. No dejen de leérsela porque en esta novela no solamente está Cuba, como dijo él, y está la libertad. Tengan todos, gracias Albertini por tu presencia en Cuba y su historia. Tengan todos un domingo feliz y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde.